Hola, buenas tardes. No sé si tú te encuentras buenos días o buenas noches, pero en todo caso, bienvenidos a este nuevo episodio, a este hermoso estudio que estamos haciendo de la Biblia. Ya pusimos en las manos de nuestro Señor este tiempo para que todo funcione bien, el internet, los computadores. Dispón por favor tu corazón, tu mente, cómo tomar apuntes y bienvenidos nuevamente. Permítame en un segundo, voy a compartir pantalla. Mientras tanto, ustedes pueden ponerse en comoditos y vamos a empezar enseguida. Listo. Entonces, para los que nos visitan por primera vez, eh, estamos haciendo un curso. Este es un grupo que se llama Del Génesis al Apocalipsis. Mi nombre es Liliana Parga. Estamos haciendo un curso de los libros de la Biblia, no de una manera tan profunda. La verdad, lo que hemos querido es ese primer contacto con la Biblia. Leemos un versículo y de una manera muy sencilla damos una pequeña explicación. Entonces, después, si Dios nos lo permite, pues vamos a volver a tocar toda la Biblia ya profundizando mucho más. Cualquier pregunta que ustedes quieran hacer, la pueden hacer al email lilipargas@yahoo.com. En este momento nos encontramos en nuestra clase número 77. Las personas que quieran ver las 76 clases anteriores, muy fácil, entran a YouTube, ponen Liliana Parga y allí encuentran todos los videos del 1 al 76. Les recuerdo por favor entonces suscribirse, dar like y compartirlas para que estas clases pues lleguen a muchísimas más personas. Estamos haciendo un estudio en este momento de los libros del Nuevo Testamento. Ya estudiamos los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el libro histórico que es Hechos de los Apóstoles, y estamos terminando las cartas paulinas, Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo. Hace 8 días vimos el libro de Tito y hoy vamos a ver el último libro de las cartas paulinas, que es Filemón. Esta carta, como ya lo hemos explicado en otras clases, realmente no fue la última carta que Pablo escribió, aunque se encuentra de últimas, porque el orden que está en el Nuevo Testamento no es un orden cronológico, sino es un orden de tamaño de cartas. Entonces, esta es la carta más pequeñita, pero ya aprendimos que la última carta que Pablo escribió antes de ser ejecutado fue Segunda de Timoteo. Filemón entonces fue escrita por el apóstol Pablo, es muy chiquitita, por eso hoy vamos a terminar también pronto, aunque yo creo que vamos a alcanzar a ver la introducción del siguiente libro, tiene solamente un capítulo y la fecha en que la escribió alrededor del año 61 después de Cristo. Algunos creen, lo más probable es que esta carta también la escribió cuando Pablo estaba preso en Roma, hace parte entonces de las cartas muy especiales, porque es un momento especial cuando él está preso y escribe esta carta. Resulta que Pablo tenía un amigo en la ciudad de Colosas llamado Filemón, y Filemón tenía un esclavo llamado Onésimo. Onésimo le roba a su amo, a Filemón, huye y no sabemos exactamente las circunstancias, pero Onésimo, el esclavo, llega a Roma y tiene un encuentro con Pablo. Pablo en ese momento está preso, entonces no sabemos si fue que a Onésimo también lo apresaron o simplemente tiene un encuentro con Pablo, y eso hace que la vida de Onésimo cambie. Porque así como Pablo fue el mentor espiritual de Filemón, llega también a ser el mentor espiritual de Onésimo. El propósito de esta carta es convencer a Filemón, al amigo de Pablo, para que perdonara a su esclavo fugitivo, es decir, a Onésimo, y lo aceptara como un hermano en la fe. El principal objetivo de Pablo era ver a Filemón abrazar al fugitivo Onésimo como un hermano en Cristo. O sea, era una carta difícil porque no solamente era convencer a Filemón de perdonar a Onésimo, un esclavo de él, por haber huido después de haberle robado,
sino fuera de eso no recibirlo no únicamente como su siervo, sino también como un hermano en Cristo, porque Onésimo se convierte cuando se tiene su encuentro con Pablo. Y sin más preámbulos, empecemos. Filemón, capítulo 1, versículos del 1 al 3 dice: Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo, a ti, querido Filemón, compañero de trabajo, a la hermana Apia, a Arquipo, nuestro compañero de lucha, y a la iglesia que se reúne en tu casa. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Aquí, como siempre, acuérdense que Pablo siempre comienza sus cartas. Yo, Pablo, prisionero por predicar la buena noticia acerca de Cristo Jesús, junto con nuestro hermano Timoteo, les escribo esta carta a Filemón, nuestro amado colaborador. En ese momento, Pablo se encontraba con Timoteo. No es que la carta haya sido escrita a cuatro manos, sino recuerden que Timoteo también acompañó a Pablo en muchos de sus momentos más difíciles, y entonces cuando saluda a Filemón en su carta, le da también saludos de Timoteo. Pablo nombra en su carta a Apia, que era probablemente la esposa de Filemón, y a Arquipo, que también los teólogos creen que era su hijo. Este saludo dirigido a los miembros de la familia es único entre las cartas de Pablo, pero tiene sentido considerando el contenido de la carta. Si ustedes se devuelven un poquito y ven la manera como comienzan las cartas Pablo, nunca había involucrado a familiares o amigos de las personas a las que iba dirigida la carta, pero esta es una carta súper personal y por eso está saludando al resto de la familia. Versículos del 4 a 7. Siempre doy gracias a mi Dios al recordarte en mis oraciones, porque tengo noticias de tu amor por el Señor Jesús y de tu fidelidad hacia todos los creyentes. Pido a Dios que el compañerismo que brota de tu fe sea eficaz para la causa de Cristo mediante el reconocimiento de todo lo bueno que compartimos. Hermano, tu amor me ha alegrado y animado mucho porque has reconfortado el corazón de los creyentes. Pablo agradece primero que todo a Dios por la vida de Filemón, porque Filemón entonces demostró ser un hombre con mucho amor y con mucha fe. Y da gracias también a Jesús y después a todos los santos por haber encontrado en Filemón a un gran amigo y compañero. El apóstol habla aquí en esta carta de los trabajos de caridad que hace Filemón. Filemón era un hombre acomodado, pues tenía siervos y era muy generoso, tenía un corazón muy generoso. Entonces, Pablo le agradece a Dios, no solamente por haber conocido a Filemón, sino por ese corazón agradecido y generoso que tiene Filemón, porque era considerado uno de los grandes benefactores de los cristianos pobres. Versículos del 8 al 12. Por eso, aunque en Cristo tengo la franqueza suficiente para ordenarte lo que debes hacer, prefiero rogártelo en nombre del amor. Yo, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Cristo Jesús, te suplico por mi hijo Onésimo, quien llegó a ser hijo mío mientras yo estaba preso. En otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil tanto a ti como a mí. Te lo envío de vuelta y con él va mi propio corazón. Entonces Pablo sigue una carta suplicante, muy amorosa. Pablo está pidiéndole un favor a Filemón grande, pero antes de ordenárselo, porque Pablo dice, tengo la autoridad espiritual y moral, no solamente por ser tu padre espiritual, sino por ser ya un anciano, de darte una orden, pero quiero pedírtelo apelando al amor en lugar de hacerlo en forma autoritaria. Una apelación con amor es a menudo mejor que una orden. Siempre el amor vence cualquier otro tipo de emoción. Pablo no dudaba en ordenar cuando la situación lo demandaba. Él tenía un carácter fuerte, él era colérico, pero su sabiduría le permitía saber cuándo hacer un llamado al amor y cuándo ser autoritario. En este caso, apelaba al amor. Era lógico que Onésimo escapara a Roma, la más grande ciudad del Imperio Romano, pero en su afortunado encuentro con Pablo en Roma, Onésimo conoce al hombre que ha llevado a su amo Filemón a Jesús. Onésimo alcanzó a conocer a su amo cuando ya era cristiano. No sabemos los motivos, en la carta no se nombran, no se sabe exactamente por qué Onésimo actuó así de esa manera tan desagradecida con su amo si él ya estaba convertido y era una persona muy amorosa.
quién sabe si habían rencillas de antes de la conversión de Filemón. En todo caso es que Onésimo no solamente lo abandona, que era algo muy grave, sino que le roba, tampoco sabemos nunca exactamente qué le robó, debió ser dinero, pero no, bueno, no se sabe. Onésimo no fue de mucha ayuda para ti en el pasado, le dice Pablo a Filemón, pero ahora nos es muy útil a los dos. Te lo envío de vuelta y con él te envío mi propio corazón. Resulta que Onésimo tuvo una conversión de verdad grande, de verdad fiel. Fue un nuevo nacimiento. Entonces, le estaba haciendo de gran ayuda en Pablo en esas circunstancias tan difíciles por estar en la cárcel, pero Pablo sabe que le toca enviar a Onésimo a los brazos de Filemón, primero para saber qué actitud iba a tener Filemón con él. Ahí se prueba verdaderamente qué tan cristiano era y que se arreglara esa situación, a pesar de que Pablo le hubiera sido muy útil que Onésimo se quedara con él. Versículos del 13 al 16. Yo hubiera querido retenerlo para que me sirviera en tu lugar mientras estoy preso por causa del Evangelio. Sin embargo, no he querido hacer nada sin tu consentimiento para que tu favor no sea por obligación, sino espontáneo. Tal vez por eso Onésimo se alejó de ti por algún tiempo, para que ahora lo recibas para siempre, ya no como esclavo, sino como algo mejor, como un hermano querido, muy especial para mí, pero mucho más para ti como persona y como hermano en el Señor. Pablo obviamente quería que Filemón tratara gentilmente a Onésimo. Bajo la ley romana, el amo del esclavo tenía completo y total control sobre su esclavo. No era inusual que un esclavo fuera crucificado por ofensas menores que escaparse. Entonces, Filemón estaba en todo su derecho cuando Onésimo llegara de acusarlo e inclusive que lo mataran. Entonces, por eso Pablo está rogándole en la carta y me imagino que en mucha oración de que Filemón perdonara a Onésimo y lo tratara con cariño. Versículos 17 al 20. De modo que si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. Si te ha perjudicado o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi puño y letra. Te lo pagaré por no decirte que tú mismo me debes lo que eres. Sí, hermano, que reciba yo de ti algún beneficio en el Señor, reconforta mi corazón en Cristo. Pablo está apelando aquí a las emociones porque le dice, si yo soy tu compañero en el Evangelio, entonces trata a Onésimo como me tratarías a mí. Pablo sabía que Filemón amaba profundamente a Pablo por haberle dado ese regalo tan hermoso de la vida eterna. Entonces está apelando a esos sentimientos que Pablo conoce de Filemón. Aparentemente, cuando Onésimo escapó, le robó algo a Filemón, eso está claro. Esto en sí mismo es un crimen capital, el robo. Pablo pide que el valor de lo que ha sido robado le sea cobrado a él. Entonces, no era justo, por más cristiano que fuera Filemón y por más cristiano que se haya convertido Onésimo, que Filemón haya tenido una pérdida económica, ¿no es cierto? A no ser que pues su corazón tan generoso también perdonara esa deuda. Sin embargo, pues Pablo no se mete por ese lado, sino que le dice que tranquilo, que no piense en esa pérdida material que he tenido, porque cualquier cosa que Onésimo lo haya perjudicado, él mismo la iba a pagar. Filemón le debía a Pablo su salvación, por eso es que Pablo le dice, aunque realmente tú no me deberías tampoco cobrar a mí nada, porque tú me debes más a mí que lo que Onésimo te pudiera deber. No tiene precio la salvación. Versículos 21 al 25. Te escribo confiado en tu obediencia, seguro de que harás aún más de lo que te pido. Ya esta es la despedida de la carta. Y Pablo le está diciendo a Filemón que recuerde que el ser cristiano, el demostrar el amor a Jesús, es a través de la obediencia. La llave de la bendición es la obediencia. Por eso Pablo se lo recuerda a Filemón. Además de eso, prepárame alojamiento porque espero que Dios les conceda el tenerme otra vez con ustedes en respuesta a sus oraciones. No se sabe exactamente si al fin Pablo sí logró nuevamente verse con Filemón.
Te mandan saludos Epafras, mi compañero de cárcel en Cristo Jesús, también Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis compañeros de trabajo. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con su espíritu. Y miren que la carta también la termina como la empezó, nombrando compañeros que dan saludos y en este caso que mandan bendiciones ya al despedirse en la carta. La conclusión de la carta puede guiarnos a preguntarnos por qué esta carta de Filemón está en nuestra Biblia. Es algo raro, ¿no es cierto? Bueno, hay una respuesta que creemos que es muy acertada. Resulta que en el año 110 después de Cristo, el obispo de Éfeso se llamaba Onésimo y pudo haber sido este mismo hombre, el esclavo que se escapó, que se convirtió y que volvió a los brazos de su amo Filemón ya como un cristiano. Después llegó a ser obispo en Éfeso. Si Onésimo estaba al final de su adolescencia o a inicios de sus 20 años cuando Pablo escribió esta carta, pudo haber tenido 70 años en el 110 y esa no era una edad poco razonable para ser un obispo en esos días. No se tiene la certeza de que este San Onésimo que está en el santoral de la Iglesia Católica sea este mismo Onésimo, pero no sería improbable porque las fechas concuerdan. Dicen que fue apedreado a muerte en Roma bajo el emperador Trajano. También hay evidencia histórica de que las cartas de Pablo fueron reunidas como un grupo en la ciudad de Éfeso. Tal vez Onésimo primero compiló las cartas y quería estar seguro de que su carta, la carta de libertad, fuera incluida. ¿Qué quiere decir esto? Que parece que quien reunió las 13 cartas que Pablo escribió fue precisamente Onésimo. Y algunos piensan pues que él no quería que su carta personal, que fue una carta tan querida para él donde se hablaba de su libertad, pues estuviera por fuera del canon, de la lista de las cartas paulinas. Pero nosotros sabemos que si está en el Nuevo Testamento es porque es el Espíritu Santo el que guió para que esa carta estuviera ahí. Entonces, definitivamente si está ahí es porque Dios quería que nosotros la leyéramos para que aprendiéramos de a veces los sacrificios que se tienen que hacer como cristianos, poniendo por encima el perdón y el amor a las personas que nos han hecho daño. No sabemos qué concluyó, que eso yo creo que es la parte más dura porque no sabemos exactamente qué pasó cuando el mismo Onésimo, que fue el que llevó la carta a Filemón, le entregó la carta y él la leyó. No sabemos qué pasó, pero en nuestro buen corazón pensamos que Filemón, con alguna lágrima en los ojos, le dio un abrazo a Onésimo de perdón y recibiéndolo como un hermano en Cristo. Entonces, es una carta muy hermosa. Chicos, muy cortica esta carta, terminamos ya las 13 cartas paulinas. Vuelvo y les recuerdo, todas estas cartas y hechos y los 4 evangelios se encuentran en las 76 clases anteriores. Entonces, como tenemos todavía bastante tiempo para que esta clase no quede tan cortica, vamos de una vez a empezar el grupo de las cartas generales. Entonces, son otras cartas que no fueron escritas por el apóstol Pablo, sino por otros autores y la encabeza el libro de Hebreos. Entonces, vamos de una vez a estudiar la carta a los hebreos. La carta a los hebreos. Nosotros a veces tenemos alguna confusión porque nos damos cuenta que cuando nos referimos a la nación de Dios, a esa nación que sabemos que es de Dios, a veces escuchamos 3 nombres diferentes para relacionarlos con el país de Dios, con la nación de Dios. Escuchamos que les dicen hebreos, que les dicen israelitas y que les dicen judíos. Y esta carta precisamente se llama Hebreos. Entonces quise hacer esta pequeña introducción para que ustedes sepan cuál es la diferencia. Los 3 nombres se refieren al pueblo de Dios. Hebreos, israelitas o judíos es el pueblo de Dios, sino que son nombres que adquirieron en diferentes circunstancias. Hebreo es una palabra que fue atribuida en la Biblia por primera vez al patriarca Abraham y significa el que viene de la otra orilla.
puesto que cruzó el río Hebrón o Éufrates para trasladarse de Ur a la tierra de los cananeos. Entonces, algunos historiadores dicen que se les dice a hebreos porque eran los descendientes de Abraham y el vocablo pues fue degenerando a hebreos, pero la corriente que tiene mayor aceptación es que se les empezó a decir hebreos, que significa el que viene de la otra orilla, porque fue el pueblo, fue el grupo familiar que cruzó el río para llegar a la tierra de los cananeos. Entonces, por eso se le llamó hebreos y así eran conocidos al principio. Se les empezó a llamar israelitas porque en Génesis capítulo 32, versículo 28, Dios dice estas palabras. Entonces Dios le dijo a Jacob, ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Recuerden ustedes que es muy normal encontrar en el Antiguo y en el Nuevo Testamento que Dios le cambia el nombre a ciertos personajes que son súper protagonistas en la historia primaria que Dios tiene con los seres humanos. Jacob, el nombre Jacob significa engañador. Y para los que no conocen la historia de Jacob, pues los invito a leer Génesis. Y si Dios mediante yo ya di las lecciones del Antiguo Testamento, pero esas lecciones no quedaron grabadas. Si Dios lo permite, después de que terminemos el Nuevo Testamento, vamos a volver el ciclo con el Antiguo Testamento. La mayoría de ustedes conocen la historia de Jacob. Para los que no la conocen, el nombre Jacob significa engañador, que fue la característica de la vida de Jacob, engañar, mentir y timar. Pero ya después de que él pasó un proceso bien grande de muchos años y que ya definitivamente después de este encuentro con Dios, cuando se rinde totalmente a Dios, Dios le cambia el nombre de Jacob por Israel. Y por eso de ahora en adelante ya a todos los descendientes de Abraham se les deja de decir hebreos y se les empieza a llamar israelitas. Y resulta que mucho después de la época de los reyes, estas historias ustedes las encuentran en dos libros del Antiguo Testamento que son Primera y Segunda de Reyes, cuando se nombra como primer rey de Israel a Saúl, que no da la talla. Después se nombra al rey David, que es el rey más importante. Después sigue su hijo Salomón y después Roboán, que es hijo de Salomón. Hay un problema grave y la nación de Israel se divide en dos. La parte norte, que estaba compuesta por 10 tribus, se queda con la franquicia del nombre, se llama Israel, cuya capital era Samaria. Y la parte sur, cuya capital era Jerusalén, donde estaba el templo, allí se quedan las tribus de Judá y de Benjamín. La tribu de Benjamín era muy pequeñita, entonces como la tribu más grande era Judá, la parte sur se quedó con el nombre de Judá, que fue la parte que después prevaleció y por eso a los descendientes se les empezó a llamar judíos. Entonces ya saben la diferencia entre hebreos, israelitas y judíos. Hebreos, ¿quién fue el autor de Hebreos? Incierto, no se sabe. Algunos dan la autoría a Pablo, otros a Bernabé. ¿Se acuerdan? Bernabé, uno de los grandes también discípulos de la primera etapa del cristianismo apostólico, que fue precisamente el que le abrió las puertas a Pablo para que los apóstoles lo recibieran, que lo acompañó en su primer viaje misionero, el tío de Juan Marcos. Algunos dicen que es Apolos. Apolos también lo conocimos en el libro de los Hechos, un hombre que se convirtió de una manera hermosísima porque entendió el plan de salvación y con un don de evangelización empezó a evangelizar. Cuando Pablo lo oye evangelizando, que estaba cometiendo como unos pequeños errores, le dice a Aquila y a Priscila que lo acojan y lo empiecen a discipular y pues Apolos barrió evangelizando toda la zona. Y otros lo adjudican a Lucas, el compañero fiel de Pablo, que era médico, y a muchos nombres más. Pero a ciencia cierta no se sabe. Ahí sí, como dicen, solo Dios sabe quién escribió el libro de Hebreos. Esta ya es una carta más larguita, tiene 13 capítulos y fue escrita alrededor del año 68 después de Cristo.
Los que dicen que el autor fue Pablo, dicen que entonces Pablo la escribió cuando estaba también en la cárcel, cuando estaba en Roma en la cárcel, pero realmente no es tan probable que la haya escrito Pablo. Yo sé que hay muchas personas que son fans de que Hebreos la escribió Pablo, pero primero que todo hay dos eventos que nos dan a entender a nosotros que no fue Pablo. Un primer evento que es demasiado obvio y es la manera como Pablo siempre empezaba sus cartas. Recuerdan que Pablo siempre defendía su título de apóstol. Él tenía que estar defendiéndose porque tuvo muchos adversarios. Al no ser parte del grupo original de los 12 apóstoles, lo atacaron mucho y él siempre comenzaba sus cartas diciendo que él era un apóstol escogido por el mismo Jesucristo resucitado. En Romanos 1.1 vemos Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Primera de Corintios 1.1, yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser un apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta junto con nuestro hermano Sóstenes. Efesios 1.1, Pablo, un apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús. Gálatas 1.1, Pablo, apóstol no por investidura ni mediación humanas, sino por Jesucristo y por Dios Padre que lo levantó de entre los muertos. Y así ustedes lo pueden encontrar en las 13 cartas. Entonces, pues sería demasiado extraño que una carta de Pablo, que fue escrita supuestamente en la mitad de todas las demás cartas, él no la hubiera comenzado con este saludo. El otro motivo por la que definitivamente no se cree que fue Pablo es que en Gálatas 1, versículos 11-12 dice, quiero que sepan, hermanos, esto lo está escribiendo Pablo, que las buenas noticias que yo predico no es invención humana. No lo recibí ni lo aprendí de ningún ser humano, sino que me llegó por revelación de Jesucristo. Pablo conoció el plan de salvación no porque a él se lo hubiera contado otra persona, un apóstol u otro evangelizador. Él no conoció el plan de salvación por medio de un hombre, sino que lo conoció directamente por el Señor Jesucristo. Y aquí está muy claro. Y miren lo que pasa en el mismo Hebreos, que lo vamos a ver más adelante cuando desarrollemos el libro. En Hebreos capítulo 2, versículo 3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Es decir, que aquí el autor de Hebreos, y no se nombra a él solito, sino se nombra que está con otras personas, dice que el plan de salvación le fue confirmada a él y a sus compañeros por aquellas personas a las que primeramente se les fue anunciado el Evangelio directamente por el Señor Jesucristo. Entonces, esto es un dato muy importante porque Pablo nos asegura que él conoció el plan de salvación directamente por el Señor Jesucristo. Y aquí Hebreos nos dice que su autor conoció el plan de salvación por personas que conocieron el plan de salvación a través de Jesucristo. Entonces, pero a ciencia cierta, pero pues a mí la verdad esto me convence. Entonces, ¿quién escribió Hebreos a ciencia cierta? No nos debemos preocupar de cuál persona humana la escribió, porque ustedes saben que toda la Biblia, el verdadero autor es el Espíritu Santo. Entonces, no nos importa realmente cuál escriba humano el Espíritu utilizó para escribir el libro de Hebreos. Eh, para terminar, ya les dije que era una clase muy cortita, se llama Carta a los Hebreos, pero también dos cosas muy curiosas. Resulta que la Carta a los Hebreos no es realmente una carta. Más bien es una homilía, un sermón o un estudio. Cuando dentro de 8 días, Dios mediante, ya empecemos a desarrollar todo el libro de Hebreos, se van a dar cuenta que en ningún momento se comienza como una carta enviada a alguien especial o a un grupo especial, ni hay saludos, ni nada de eso. Entonces, aunque se llama Carta de los Hebreos, no es una carta, es un sermón, es una enseñanza. Y lo segundo curioso es que no fue escrita para los hebreos, sino para cristianos que venían del judaísmo y del helenismo. Entonces, la carta de los hebreos ni es una carta ni fue escrita a los hebreos. ¿Qué es lo que pasa?
Se llama Hebreos porque explica todos los conceptos de la religión hebrea, su liturgia, el sacerdocio, el templo y todo lo que tiene que ver con toda la religiosidad hebrea. Y para poder entender cuál fue el motivo por el cual se escribió esta carta, les hago esta pregunta. ¿Alguna vez ustedes han tomado una decisión muy seria y luego se han preguntado si cometieron un error o si tomaron la decisión correcta? Yo creo que a todos nos pasa y seguidos, ¿no es cierto? Porque lo más difícil que hay en este mundo es saber si estamos tomando las decisiones correctas. Pues esto es lo que pasa en esta carta. La carta a los hebreos trata con una preocupación similar entre los cristianos que venían del judaísmo. Para este entonces ya había una gran persecución. El Mesías había sido crucificado, se sabía que había resucitado, pero no todos los nuevos cristianos habían visto a Jesucristo resucitado, lo sabían por oídas y por fe lo creían, pero entonces por la persecución, por los problemas, estaban teniendo estas dudas. Esta carta hace énfasis en la superioridad del cristianismo sobre el judaísmo. Entonces, ¿qué pasa? Muchos cristianos ya convertidos, nacidos de nuevo, que venían del judaísmo, empezaron a preguntarse en si realmente habían tomado la decisión correcta. Y este libro les enseña que sí, definitivamente fue la decisión correcta porque el cristianismo es superior al judaísmo. Cristo es mejor en todo sentido porque Él es Dios. Es superior a los ángeles, a Moisés, que ellos idolatraban tanto, y a los sacerdotes del Antiguo Testamento que también los tenían en un escalón casi endiosándolos. Jesucristo es plenamente humano y por lo tanto capaz de identificarse con nuestras dificultades humanas. Eso es lo que le da el plus, que Jesús, siendo Dios superior a todos los humanos, al ser también humano, se identifica plenamente con todas nuestras dolencias, nuestras enfermedades, nuestros problemas y nuestras angustias. Y eso es una ventaja que trae el cristianismo sobre el judaísmo. Jesucristo ha establecido un nuevo pacto que es superior al antiguo pacto del judaísmo. Entonces, esta carta exhorta, es decir, anima a los creyentes cristianos a que no permanezcan estancados en las enseñanzas elementales de la fe, que quiten todo lo del antiguo pacto porque ahora hay un pacto superior. El antiguo pacto se refiere a la ley y que este nuevo pacto trae bendiciones superiores y que ya esos elementos rudimentarios, esas bases con las que se empezó el cristianismo, ya tienen que tenerlas bien aprendidas y dejarlas a un lado para seguir creciendo espiritualmente y profundizando en la palabra de Dios y en este nuevo pacto. Entonces, en eso se trata el libro de Hebreos. Para terminar, un pequeño resumen de lo que vamos a estudiar dentro de 8 días. Los capítulos del 1 al 4, los primeros capítulos, nos muestra la magnitud de la obra perfecta de Jesucristo. Entonces, nos recalca de una manera muy enfática la perfección de Jesucristo mientras estuvo aquí en la tierra. Jesús es superior a los ángeles y nos lo empieza a explicar la carta porque es superior a los ángeles, superior a los hombres, superior a Moisés y superior al Shabbat, al sábado, al día de descanso, porque recuerdan ustedes cómo el mismo Jesucristo y después todos los apóstoles tuvieron que luchar tanto con los judaizantes de dejar atrás lo del Shabbat. Para ellos fue muy difícil porque lo tenían también endiosado el día de reposo. Entonces, los primeros 4 capítulos nos explican esto. De los capítulos 5 al 8 nos habla sobre Jesús como sacerdote, pero no de la línea de la tribu de Leví, sino de una orden más grande, una orden especial, según la orden de Melquisedec, que era superior al orden levítico, al orden que venía de la tribu de Leví. Eso nos lo explica entonces de los capítulos 5 al 8. Y termina la carta, el libro,
los capítulos del 9 al 13, hablándonos primero de la importancia de la fe, o sea, que ellos ya tienen que dejar todas esas tradiciones y esa religiosidad del judaísmo y depender de la fe. Y nos habla nuevamente del propósito de la carta, que es darle ánimo a los cristianos en medio de la persecución. Por eso era que estaban dudando. Y termina la carta con algo muy hermoso, porque no es solamente para los cristianos del primer siglo de la iglesia, sino para todos nosotros. ¿Cómo debe ser entonces el comportamiento de un cristiano, teniendo en cuenta el amor, la hospitalidad, cómo se deben tratar a los presos en Cristo, la honra, el matrimonio y muchos temas más sobre el carácter y sobre la vida diaria del cristiano? Y no siendo más, entonces dejamos aquí y dentro de 8 días, Dios mediante, chicos, entonces ya vamos a empezar muy seguramente porque me gusta dar resúmenes para que la gente que por primera vez entre no se sienta tan perdida, un pequeño resumen de lo que vimos hoy como introducción y vamos a empezar a desarrollar la carta. Entonces, les recuerdo nuevamente, repasen o véanlas por primera vez las clases anteriores y Dios mediante nos vemos dentro de 8 días. Bendiciones, chicos, que tengan una semana hermosa.